Buena tarde, el tema de hoy es citoesqueleto. El citoesqueleto es una red de fibras proteicas que ocupan el citoplasma de todas las células, le dan una armazón estructural a la célula, la cual va a determinar la forma, la organización general del citoplasma y contribuyen a la integridad de la célula. Estas son imágenes donde podemos ver de cómo está el citoesqueleto, todas las fibras proteicas que son como filamentos en todo el citoplasma. El citoesqueleto en general tiene como función general definir la forma y arquitectura, la distribución celular, permitir el movimiento y transporte intracelular por medio de proteínas motoras, mediar procesos de endocitosis y exocitosis, participa activamente en la mitosis, participa en procesos de modulación de receptores de superficie, definiendo conformación y función de los receptores, también puede participar en procesos de interacciones intercelulares. El citoesqueleto está formado por tres tipos de estructuras bien definidas, como lo son los microtúbulos, los microfilamentos y los filamentos intermedios. Aquí vemos la estructura de un microfilamento que mide más o menos de 5 a 6 nanómetros y está conformado por la proteína actina. En medio vemos los filamentos intermedios que mide más o menos entre 8 y 10 nanómetros de diámetro y esta es una gran variedad de proteínas que la pueden estructurar. Los microtúbulos son los más grandes que miden en diámetro 20 a 25 nanómetros que están estructurados por la proteína tubulina. Aquí en las imágenes podemos observar por medio de microscopía electrónica tres células por inmunohistoquímica. Aquí estamos viendo cómo unos anticuerpos van a atacar a filamentos de actina, que son los microfilamentos. Esos son en la imagen A, que están en color rojo, y vemos todas las fibras proteicas estructuradas por actina. En la letra B vemos cómo se tiñen de verde los microtúbulos, también distribuidos en toda la célula, y en la letra C, a la derecha, de color celeste, vemos cómo están las fibras proteicas que conocemos como filamentos intermedios distribuidas por toda la célula. Aquí nuevamente podemos ver en la célula, en otra imagen, cómo pueden ser los filamentos intermedios que se distribuyen por toda la célula, los microtúbulos y los filamentos de actina o microfilamentos también, cómo pueden funcionar dentro de la célula, formando lo que conocemos como citoesqueleto. Vamos a empezar hablando sobre los microtúbulos. Los microtúbulos son túbulos, como mencionamos, cilíndricos de 20 a 25 nanómetros de diámetro. Están compuestos de subunidades de proteína tubulina. Estas subunidades son de tipo alfa y beta. Aquí vemos micrografías electrónicas, donde podemos ver la estructura de un microtúbulo y un corte sagital también del mismo y un corte transversal. Arriba, el que está arriba es transversal, y vemos cómo un microtúbulo puede estar estructurado de protofilamentos. Son 13 protofilamentos los que estructuran todo el microtúbulo, y que también los protofilamentos están formados por subunidades alfa y beta que forman dímeros que al irse uniendo estructuran el protofilamento. Cuando está estructurado todo un microtúbulo, vamos a ver también que este tiene un extremo positivo y un extremo negativo. Nuevamente vemos una microscopía electrónica de un microtúbulo y a la derecha vemos imágenes de cómo se pueden distribuir. Y como dije anteriormente, un microtúbulo está estructurado por 13 subunidades de protofilamentos. Algunas de las funciones de los microtúbulos pueden funcionar como andamio para determinar la forma de la célula, pueden
proveer una carretera o pista para que puedan moverse las organelas y las vesículas a través de estos microtúbulos. Forman también fibras del huso para separar los cromosomas durante la mitosis y también participan dentro de la estructura de un flagelo y un cilio para contribuir a la locomoción de las células que dependen de estos elementos. Los microtúbulos se originan o nacen de centros organizadores de microtúbulos. Principalmente, un ejemplo serían los centrosomas. Ahí en el centrosoma es el único lugar donde ubicamos la tubulina de tipo gamma, adoptando una organización radial en las células interfásicas. Vemos una fotografía electrónica de centros organizadores de microtúbulos, que es donde nacen los microtúbulos. Este es un ejemplo de un centrosoma. Este contiene cientos de proteínas con forma de anillos. Estos anillos son lo que conocemos como GABA-tubulina. Este anillo sirve como un centro de nucleación. Es un punto de partida para la formación de un microtúbulo. El extremo que se asocia a la gamma-tubulina es el extremo negativo y el microtúbulo va creciendo o polimerizándose al extremo contrario, o sea, crece de menos a más hacia el extremo positivo. El crecimiento se realiza solo hacia el lado positivo. Aquí vemos cómo un polímero va creciendo, se van añadiendo dímeros y posteriormente formando oligómeros donde están estructurados por alfa y beta tubulina y van formando los protofilamentos y se van polimerizando, y que esto es dependiente de energía, es dependiente de GTP. Aquí vemos cada molécula de tubulina y cómo participa en la formación. La formación es la síntesis o polimerización del microtúbulo y también en la desmantelización o despolimerización, o sea, cuando se está desintegrando o desmantelando el microtúbulo, que es el ciclo de vida normal. Se polimeriza cuando se necesita alguna función específica que realice, y si ya no va a ser activo, se debe despolimerizar. Hay un link de un video de YouTube que ustedes pueden apoyarse para ver esto de manera activa, este proceso de polimerización y despolimerización del microtúbulo. Aquí también nuevamente vemos cómo inicia el proceso de polimerización. Recordemos que hay una nucleación que está en el centrosoma y que el núcleo está formado por gamma globulina. Posteriormente se van a ir sumando dímeros, o sea, dos moléculas de tubulina alfa y beta, y estos se van a ir añadiendo y formando oligómeros, que son varias subunidades alfa y beta tubulina. Posteriormente van alargando o polimerizando los protofilamentos. Recordemos que para formar un microtúbulo son 13 protofilamentos y después ya se empieza el alargamiento. Puede haber un estado estacionario donde se estanca la polimerización mientras está activa la utilidad o función de la microtúbulo, y posteriormente se tendría que polimerizar, despolimerizar. ¿Qué son los centros organizadores de microtúbulos? Como hemos mencionado, son estructuras especializadas que forman microtúbulos, de ahí nacen los microtúbulos. Hay dos clases, están los centrosomas, que los podemos ver como mejor ejemplo en el movimiento anafásico, que es la anafase en la mitosis, y también el cuerpo basal, que es, en ejemplo sería el movimiento ciliar y los flagelos. Los centrosomas en el movimiento anafásico. En células animales, los microtúbulos, como dijimos, son heterodímeros que tienen alfa y beta tubulina. Estos forman el citoesqueleto y nacen o se forman en el centrosoma, que es una estructura compleja que contiene dos centriolos. Estos centriolos son en forma de barril, redondeados y rodeados de un material pericentriolar electrónicamente denso y amorfo en el cual hay gamma globulina.
Aquí vemos en las imágenes los dos centriolos, que son estructuras cilíndricas de casi 0.2 micrómetros de diámetro y 0.4 micrómetros de largo, que contienen 9 tripletas de microtúbulos. Aquí estamos observando en un corte transversal las 9 tripletas de microtúbulos. Cada tripleta contiene túbulos A, B y C, y estas conforman el centriolo, y como sabemos son 9 tripletas en cada centriolo, y hay 2 centriolos que están rodeados de material pericentriolar en el centrosoma. Ahora, a diferencia el cuerpo basal, dijimos que es donde nacen los microtúbulos de cilios y flagelos. Esta es una formación corta y cilíndrica de microtúbulos y proteínas asociadas que se encuentra en la base de un cilio o un flagelo de una célula eucariota. Como dijimos, el cuerpo basal también actúa como un centro de nucleación. Ahí crece lo que conocemos como axonema. Estructuralmente es muy similar a un centriolo. Los cuerpos basales de los que arrancan los cilios y flagelos tienen únicamente 9 tripletes externos y no tienen microtúbulos centrales. Entonces aquí vamos a ver la diferencia entre un cuerpo basal y un axonema. Entonces aquí vemos que, recordemos como mejor ejemplo que dijimos que el cuerpo basal era la base donde nace un flagelo o un cilio. Entonces la base la llamamos cuerpo basal. Y como dijimos, si miramos en el lado de abajo, está un corte transversal de un cuerpo basal. Y dijimos que está estructurado por 9 tripletas exteriores, periféricas, y que no hay nada en el centro. Y conforme va creciendo el cilio o el flagelo, a esa prolongación la llamamos axonema. Y vemos la diferencia cuando se convierte en un axonema, y aquí sí vemos que el axonema está estructurado de 9 dobletes, o sea, solo son 2, ya no son tripletes, 9 dobletes externos, y tiene 2 en el centro, un doblete en el centro, 9 dobletes periféricos y un doblete en el centro. Entonces aquí es donde hablamos del axonema, del cilio y del flagelo. Esto es de células eucariotas, que contiene un A cilíndrico de 9 dobletes, como mencioné, periféricos, entre los cuales se extienden brazos laterales de dineína, que es una proteína motora asociada para facilitar la locomoción. Esta dineína hidroliza ATP y genera el deslizamiento de los dobletes. Aquí podemos ver el movimiento de las dineínas, la vemos en color rojo, ¿sí? Los bracitos de dineína, y vemos cómo se generó el movimiento entre los dobletes de los microtúbulos que estructuran un axonema de un cilio o flagelo. Nuevamente vemos aquí la estructura del axonema. Vemos los 9 dobletes periféricos, vemos los 2 dobletes centrales, vemos algunas proteínas asociadas para formar la estructura del axonema. Están las espinas radiales. Podemos identificar muy bien de los túbulos, de los microtúbulos, el microtúbulo B y el microtúbulo A. También una proteína que se llama nexina, que conecta los microtúbulos. También podemos ver los brazos externos de dineína, que aquí están en color celeste, una vaina interna y el brazo de dineína interno, y los par de microtúbulos centrales, y que como son una estructura llamada citoesqueleto, el axonema entonces está rodeado de una membrana plasmática. Esta es el ejemplo de una célula eucariota que contiene cilios y es su mecanismo de locomoción. Aquí vemos que los cilios son evaginaciones delgadas a modo de pelos de unas 25 micrómetros de diámetro, de 0.25 micrómetros de diámetro y 0.15 micrómetros de longitud.
Estos van a sobresalir desde la superficie de muchos tipos celulares y se encuentran en la mayoría de especies animales, por ejemplo en plotrozoos y algunas plantas inferiores. Aquí también hay un link de YouTube donde pueden ustedes observar este mecanismo de locomoción en los protistas. La función es también dentro del humano, en ciertas estructuras u órganos o sistemas humanos, es desplazar fluidos sobre la superficie de la célula o también propulsar a una célula aislada a través de un líquido. Están presentes en protozoos, como dijimos, en las células epiteliales también del tracto respiratorio humano, y ahí también en las trompas de falopio en el sistema reproductor femenino, donde la utilidad es transportar los ovocitos o el óvulo para que pueda ser fecundado. Entonces aquí también pongo dos links de YouTube donde ustedes pueden ver el movimiento de cilios en el tracto respiratorio, que es un lugar donde los humanos tenemos cilios, y en el aparato reproductor femenino, que también es otro lugar donde los humanos también tienen la función ciliar. Ahora, a diferencia de los flagelos, el flagelo es el que, ejemplo, en células humanas, el que propulsa el movimiento del espermatozoide humano. Este es el único flagelo que se encuentra en los humanos, que está en los espermatozoides y también está en muchos protozoos. Es muy parecido a los cilios en cuanto a su estructura interna, pero son mucho más largos que los cilios. Son evaginaciones delgadas de unos 0.20 micrómetros de diámetro y de hasta 100 a 200 micrómetros de longitud. Tienen una forma de movimiento de látigo con una fuerza igual en toda la longitud. Los flagelos comúnmente se propagan mediante ondas casi sinusoidales. Y también aquí dejo dos links de YouTube que les pueden ayudar para visualizar el movimiento flagelar del espermatozoide activamente. Aquí nuevamente volvemos a ver una imagen donde vemos abajo, si se dan cuenta, es el cuerpo basal, donde nace el microtúbulo, los microtúbulos de cilios y flagelos. Vemos que son tripletes de microtúbulos. Son 9 tripletes de microtúbulos periféricos y no hay nada en el centro. Conforme va creciendo el cilio y el flagelo, va disminuyendo su diámetro y hasta llegar a formar lo que es el axonema. El axonema cambia su estructura interna y forma lo que solo tiene 9 dobletes periféricos y 2 centrales. Vamos a ver aquí los ejemplos de proteínas motoras asociadas a microtúbulos. Las principales son dineínas y cinesinas. Estas se mueven a lo largo de microtúbulos utilizándolos como carreteras y por ahí pueden transportar a los organelos. Recordemos que esto es mediante utilización de ATP. Entonces aquí en la imagen vemos también un microtúbulo y cómo la dineína o la cinesina lo puede utilizar como carretera para transportar los organelos. Entonces vemos que la dineína siempre tiene su movimiento hacia el extremo positivo, o sea, se mueve de extremo negativo a positivo, y esta es la cinesina, ¿sí? Y abajo vemos la dineína, que su movimiento es de manera contraria. La dineína siempre se va a mover de extremo positivo hacia extremo negativo, ¿sí? Transportando organelos. Y también dejamos un link de YouTube para que ustedes puedan observar este movimiento o transporte de los organelos a partir de proteínas motoras asociadas a microtúbulos como son dineína y cinesina. El movimiento anafásico de los cromosomas, esto se va a llevar a cabo en la mitosis. Aquí vemos las fases de la mitosis y específicamente la que nos interesa, donde hay participación de los microtúbulos, es en la anafase. Entonces vemos en la anafase lo que va a suceder es la separación de los cromosomas hacia los polos. Y vemos aquí la participación de los microtúbulos formando el huso mitótico. Vamos a formar
a partir de centrosomas. Aquí tenemos dos centrosomas. Recordemos que están formados por dos centriolos que tienen material pericentriolar y de ahí nacen los microtúbulos. Vemos tres clases de microtúbulos formando el huso mitótico o el huso en la mitosis. Vemos los que nacen y que están en los polos, que son los microtúbulos astrales, ¿sí? También vemos los que van hacia el centro de la célula, que son los microtúbulos polares, y también vemos los microtúbulos que capturan o anclan a los cromosomas, que se llaman microtúbulos cinetocóricos. Aquí vemos el movimiento de los cromosomas se realiza por dos mecanismos, denominados anafase A y anafase B. La anafase A consiste en el movimiento de los cromosomas hacia los polos del huso a lo largo de los microtúbulos cinetocóricos, que se van acortando a medida que se mueven los cromosomas. Este movimiento lo realizan con ayuda de proteína motora dineína, que, como dijimos, son proteínas motoras asociadas a cinetocoro que trasladan el cromosoma a lo largo de todo el microtúbulo en dirección de extremo menos hacia el extremo menos, o sea, hacia donde están ubicados los centrosomas. La anafase B se refiere a la separación de los polos del huso entre sí por dos tipos de movimiento, uno por los microtúbulos polares y el segundo por los microtúbulos astrales. Ahora vamos a hablar de los microfilamentos, que son la segunda fibra proteica que estructura el citoesqueleto. Los microfilamentos son filamentos del citoesqueleto que están formados por una proteína globular denominada actina. Esta hemos mencionado que forma polímeros de más o menos 5 a 6 nanómetros de diámetro. Cuando está como monómeros se le denomina actina G, y cuando está ya formando polímeros se le denomina actina F. Aquí vemos también cómo pueden haber ejemplos de microscopías de cómo están presentes en las células animales, organizando haces paralelos en dominios subcorticales y citoplásmicos de la célula, y también están presentes en células vegetales. Aquí vemos cómo los monómeros que son globulares de actina G, ¿verdad? Se polimerizan en un proceso que es también dependiente de ATP. Es muy parecido a la polimerización de microtúbulos dependientes de GTP, y aquí sabemos que los monómeros que denominamos actina G, al unirse van a formar el polímero actina F, y que está formado por dos filamentos que en sí también están enrollados helicoidalmente para formar la estructura que denominamos microfilamento. Aquí vemos cómo está la actina G, que están en monómeros, van polimerizando, formando dímeros, posteriormente se siguen polimerizando, formando trímeros hasta formar el microfilamento como tal, que tiene dos filamentos y también tienen un extremo positivo y un extremo negativo. Aquí vemos cómo se polimeriza el microfilamento y algunos ejemplos de algunas proteínas que participan en esta polimerización. Como hemos mencionado, los microfilamentos, son estructuras altamente dinámicas. La polimerización está regulada por proteínas de una familia conocida como proteínas de unión a actina o ABPS. Pueden estar como ejemplo la proteína ARP23, que esta sirve como centro de nucleación, ¿sí? De ahí puede ser la profilina, la siguiente, la que estimula la formación o polimerización del microfilamento, y por último la cofilina, que esta lo que va a hacer es que aumenta la velocidad de disociación cuando se quiere desintegrar o despolimerizar el microfilamento. Otras proteínas, de ejemplo aquí que podemos numerar, que contribuyen a la formación del microfilamento y de estructuras que pueden formar los microfilamentos, como son redes o haces. Están acá las proteínas de nucleación que habíamos mencionado anteriormente, la ARP23, la proteína de secuestro, que son timosinas,
las proteínas de bloqueo Z o CAP-Z, las proteínas de unión a monómeros como es la profilina, las proteínas despolimerizadoras, que es la cofilina, las proteínas que forman enlaces cruzados, por ejemplo puede ser la filamina que forma redes, la vilina y fimbrina que forma haces paralelas, y las proteínas cortadoras de filamentos que son la gelsolina y las proteínas que se unen a membrana, como ejemplo puede ser la vinculina, la esrina, la espectrina y la distrofina. Para enumerar varias funciones de los microfilamentos podemos decir que pueden formar el corte celular, forman microvellosidades y estereocilios, pueden participar en la contracción muscular, también en la corriente citoplásmica, en la citocinesis, en uniones intercelulares y con la matriz celular extracelular. También pueden participar en la formación de filipodios, lamelipodios, pseudópodos y pueden contribuir con estos fagocitosis. ¿Qué estructuras pueden formar los microfilamentos? Los filamentos de actina se ensamblan en dos tipos generales de estructuras que podemos denominar haces de actina y los que denominamos redes de actina. Los haces de actina son los que miramos en la imagen de la izquierda y las redes de actina en la imagen de la derecha. Aquí estamos viendo entonces un ejemplo de haces de actina. Las proteínas que entrelazan los filamentos de actina en haces son proteínas llamadas formadoras de haces de actina. Hay dos tipos de haces. Los filamentos de actina que forman haces que están estrechamente agrupados, alineados de manera paralela. Estos son ejemplos de estos haces, estructuran proyecciones como ejemplo microvellosidades, estereocilios y la proteína que está uniendo como las escaleritas de los haces que unen los microfilamentos y forman este tipo de escalera se llama fimbrina. Aquí hay ejemplo de lo que son estas prolongaciones de membrana que llamamos microvellosidades o protuberancias. Los haces de filamentos de actina se cuentan en fibroblastos, forman también fibras de estrés y placas de adhesión celular. Aquí hay un ejemplo de una microvellosidad y como estas microvellosidades, que el mejor ejemplo son las que están en el intestino. Las microvellosidades intestinales están formadas entonces en la parte interna de su estructura de haces de filamentos de actina. Los estereocilios, que su función específica es en los oídos para poder nosotros escuchar. También la estructura interna está formada por haces de actina, de microfilamentos. Aquí hay un video donde podemos observar cómo es el movimiento ciliar y la función de los estereocilios en el proceso de la audición. Otra clase de haces dijimos que son filamentos de actina pero que están más espaciados. Estos son capaces también de contraerse. Aquí el ejemplo de estructuras que forman haces de anillos espaciados son los anillos contráctiles que participan en la mitosis para la citocinesis. Y aquí la proteína que mantiene unidos los microfilamentos formando los haces espaciados, el ejemplo es alfa-actinina. Ahora la otra estructura que habíamos mencionado son las redes. Aquí podemos ver cómo las redes son como microfilamentos entrelazados y proteínas como ejemplo la filamina que mantienen unidas, son proteínas de unión que mantienen unidas y dan resistencia mecánica a estas redes. Haces de microfilamentos en las fibras de estrés espaciados y vemos cómo puede haber la participación de proteínas motoras para que estos puedan también tener un mecanismo de deslizamiento y puede haber una especie de contracción. Y aquí vemos que la proteína motora asociada a esta estructura de microfilamentos, que son haces espaciados, es la miosina tipo 2. Y cómo este córtex celular puede tener interacción con
la membrana plasmática y por lo tanto con el exterior de la célula, anclándose e interactuando con la matriz extracelular. Y vemos cómo estas proteínas integrinas son las que comunican membrana plasmática con los microfilamentos que forman el haz espaciado y el espacio extracelular. Aquí nuevamente entonces vemos otro ejemplo que serían las fibras de estrés o adhesión focal, que si se dan cuenta también son microfilamentos. Estos al lado izquierdo son microfilamentos que forman haces espaciados, ¿sí? Que están las proteínas como la alfa-actinina, está la vinculina y la talina, que estas ayudan a estructurar el haz, y que la talina y vinculina interactúan con la integrina, que es la proteína integral que atraviesa la membrana y que se ancla a la matriz extracelular. Esto es al lado izquierdo, y al lado derecho es la misma, la adhesión focal, donde estamos viendo cómo están formando estos haces espaciados y cómo estos haces van a interactuar entonces con la matriz extracelular, y entonces es una interacción de la célula con el espacio que está fuera de la célula, como es la matriz extracelular. Ahora, otro ejemplo de uniones, pero entre células, son uniones intercelulares. Recuérdense para qué sirven las uniones intercelulares: para formar tejidos. La unión de células, muchas células forman tejidos. ¿Cómo ellas se pueden unir entre sí y formar tejidos? Pues aquí el ejemplo sería ya sea una unión adherente o una unión estrecha, y dependiendo de la función del tejido, pero vemos cómo están estos también microfilamentos, ¿sí? De un lado pueden estar formando haces o pueden estar formando redes, pero es como interactúa el microfilamento, ya sea en uniones estrechas con proteínas ocludinas y claudinas, y vemos la membrana de cada célula, cómo ellas se unen por este tipo de uniones intercelulares, o también la participación de caderinas que interactúan con microfilamentos de una célula y microfilamentos de la otra para formar uniones adherentes, ¿sí? Comúnmente, cuando son uniones intercelulares, pueden ser ocludinas interactuando con claudinas de una y otra célula, o caderinas interactuando con caderinas de otra célula. Y si es la interacción de una célula con la matriz extracelular, comúnmente, si se dan cuenta, la proteína que hemos mencionado siempre que interactúa con el microfilamento del citoesqueleto es integrina. Aquí vemos cómo se forma una prolongación de membrana que puede servir para locomoción o para fagocitosis, como lo es el lamelipodio, filipodio o podosoma, y cómo para formar estas prolongaciones pueden formarse haces de microfilamentos, ¿sí? Bien estructurados, ¿sí? O redes, en algún caso, de microfilamentos, si es un podosoma. Y aquí también podemos ver la imagen. En YouTube podríamos ver un video de cómo es de manera activa la utilización de pseudópodos, que son los falsos pies, y pueden ayudar para la locomoción e incluso para fagocitosis. Podemos ver otra función de los microfilamentos, como es la formación del anillo contráctil en la citocinesis, que esto se da al final de la mitosis para que el citoplasma de las dos células hijas que están naciendo se parta en dos y se separen las dos nuevas células hijas al final de la mitosis. Y vemos cómo también son redes de microfilamentos, y vemos la participación de también la miosina tipo 2 como una proteína motora asociada que permite el deslizamiento y la contracción de los haces de las redes de microfilamentos para que se forme el anillo contráctil y estos se deslicen y corten el citoplasma a manera de cinturón, ahorcando y separando las dos nuevas células hijas al final de la mitosis y que se dé la citocinesis.
Aquí vemos una micrografía electrónica de cómo dos células hijas están llevando la última parte de la mitosis, que es la citocinesis, y este proceso se da, como lo vemos en la imagen de abajo, por la formación del anillo contráctil, que es una estructura de microfilamentos con su proteína motora asociada, miosina tipo 2. Aquí vemos otro tipo de proteínas, espectrina y anquirina, que forman parte del esqueleto de la membrana del eritrocito. Vamos a ver que está constituida por múltiples proteínas periféricas. Un ejemplo es la espectrina, que es un dímero alfa fibrilar y beta fibrilar que se une a la actina, que la actina, recordemos que es la proteína que forma los microfilamentos. Esta se une por una proteína que denominamos 4.1. Las cadenas alfa y beta vamos a ver que se unen cabeza con cabeza para formar tetrámeros. La espectrina se une a la banda 3 por medio de la proteína anquirina, la ancorina o la proteína 2.1. Estas relacionadas también con actina y con tropomiosina. Aquí vemos la imagen donde vemos los microfilamentos, que recordemos que están toda la periferia porque son el citoesqueleto y están formados por actina, y cómo pueden estar asociados por troponina, que está enrollada en toda la periferia del microfilamento de actina. Y vemos cómo están aquí las proteínas de membrana, la banda 3, la glucopobrina A, la banda 4.2 y la anquirina, y cómo estas pueden interactuar con microfilamentos para mantener la estructura del eritrocito y la forma del eritrocito como tal. Una carencia congénita, en este caso solo de anquirina, puede producir una enfermedad que es conocida como esferocitosis hereditaria, porque el eritrocito pierde la forma como ovoide, que es normal, y se queda como una esfera perfecta redonda, y esto es por falta de la proteína anquirina. Ahora vamos a hablar de lo que son los filamentos intermedios. Los filamentos intermedios, su principal función es la de brindar sostén estructural a la célula, ya que su gran resistencia tensil es importante para proteger a las células contra las presiones y las tensiones. Son filamentos proteicos largos, sin ramificaciones. Podemos ver aquí la estructura en las micrografías electrónicas. Y aquí también podemos ver cómo los filamentos intermedios pueden tener una fibra de microfilamento, del filamento intermedio, un extremo carboxilo y un extremo amino, porque es una proteína, y cómo pueden entrelazarse y formar dímeros. Se pueden seguir entrelazando y formar tetrámeros hasta formar posteriormente protofilamentos. Van a formar también ya las fibras que van a formar como tal el filamento intermedio. Hay filamentos intermedios de muchos tipos. Pueden haber láminas nucleares que refuerzan la membrana nuclear, pueden haber proteínas relacionadas con bimentina, como lo son desmina, la proteína glial y la periferina, pueden haber queratinas que están en todas las células epiteliales, y filamentos intermedios neuronales. Como ejemplo serían los neurofilamentos, que están ubicados en células nerviosas. Aquí podemos ver también un cuadro donde podemos ver cómo están clasificados los filamentos intermedios como tipo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, como los tipo 1 son queratinas ácidas que están en células epiteliales, los tipo 2 son queratinas básicas y neutras que también están en células epiteliales. De ahí los tipo 3, que son bimentina, que son células que dan origen a el epitelio mesenquimal, la desmina, que dan origen o que participan en la estructura de células musculares, las GFAP, que están en células gliales, que son células del sistema nervioso, la periferina, que están también en células del sistema nervioso, como son neuronas periféricas y centrales, las tipo 4, que son proteínas de neurofilamento, que están estructurando neuronas maduras, las tipo 5, que ya las hemos mencionado anteriormente, que son las que llamamos láminas tipo A, B y C, que estructuran la lámina nuclear, que da estructura y forma al núcleo de la célula, y las tipo 6, que son nestina, que estos están en las células madre del sistema nervioso central. Aquí nuevamente vemos una fibra de
filamento intermedio, como dijimos, que puede tener un extremo carboxilo y un extremo amino, y la diferencia que puede observarse entre una queratina, una bimentina, un neurofilamento y una lámina nuclear. Nuevamente aquí las numeramos según, como mencionamos antes, están las tipo de filamento intermedio, las láminas nucleares, que pueden ser láminas tipo A, B y C, que están en las láminas nucleares que conforman el núcleo de la célula eucariota. Las proteínas relacionadas con bimentina, que está la bimentina, que ya mencionamos que está en células de origen mesenquimático, a menudo están presentes en embriones, ¿sí?, que su desarrollo es transitorio y están en constante cambio. La desmina, que dijimos que participa en la estructura del músculo, de la estructura de la sarcómera, para dar estructura a la unidad funcional de la contracción muscular. La proteína glial acídica fibrilar, que está en células gliales, que como ejemplo son células del sistema nervioso como astrocitos y células de Schwann. La periferina, que habíamos mencionado que está en las neuronas. Las queratinas, que hay tipo ácidas, que son las tipo 1, las 2, que son las neutras o básicas, que están en células epiteliales y todos sus derivados, como lo son el pelo y las uñas, la piel. Los filamentos intermedios neuronales, que habíamos mencionado, que son los neurofilamentos, pueden haber tipo L, tipo M, tipo H, que estos principalmente están en las neuronas. Aquí vamos a ver como un ejemplo de un filamento intermedio que habíamos mencionado, que es la queratina, también puede participar en uniones intercelulares, pero aquí la queratina en la unión entre células va a formar una estructura muy conocida que llamamos desmosoma. Entonces vemos cómo la participación de las queratinas, que forman parte de los filamentos intermedios del citoesqueleto de una célula, cómo va a interactuar con caderinas, que son proteínas que interactúan con una célula y otra, y nuevamente de la otra célula la interacción de los filamentos intermedios de la queratina para formar esta unión entre células que llamamos desmosoma. De ahí podemos ver también los neurofilamentos, como mencionamos en las neuronas, es un filamento intermedio, y también en esta imagen podemos ver no solo el filamento intermedio, que es el neurofilamento, sino también la participación de los microtúbulos formando el citoesqueleto de la célula, de la neurona, y también los microfilamentos formando extensiones de la neurona, formando prolongaciones, ¿verdad?, de la neurona. La lámina nuclear, habíamos mencionado que pueden haber láminas en la periferia que están debajo de la membrana interna y anclan también la cromatina y dan estructura a la forma del núcleo, y son las láminas tipo A, B y C, que estructuran los filamentos intermedios de la lámina nuclear de la estructura del núcleo. La desmina la habíamos mencionado antes, que es una proteína importante que participa en la formación de la sarcómera, que es la unidad funcional del músculo. Entonces aquí vemos en la sarcómera, vemos cómo la desmina forma una malla alrededor de las líneas Z, ¿sí? Y la vemos como columnas. Miren, hacia el lado izquierdo también está del lado derecho, pero solo estamos observando la del lado izquierdo, y sirven para unirlas entre sí y forman enlaces cruzados estabilizadores entre miofibrillas, y ahí están estabilizando la unidad funcional de la sarcómera. Bueno, aquí terminamos lo que les tenía preparado. Muchas gracias por su atención.